Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo vamos a hablar de todo lo concerniente a las variables dentro de las macros de VBA. Bueno, para ello vamos a pasarnos directamente al programa, al visualizador de Visual Basic, ¿vale? Que es donde tengo escritas las distintas cosas que os quiero comentar. Bueno, en primer lugar, para la declaración de las variables es muy importante tenerla en cuenta al principio de iniciar nuestro proyecto, porque si las definimos bien y con los parámetros adecuados vamos a optimizar más nuestras macros y los programitas que hagamos y van a tardar menos tiempo en ejecutarse, ¿de acuerdo? Bueno, en la web de Microsoft tenéis todo lo referente al tema de las variables. Aquí voy a hacer referencia a las cosas más importantes y a los trucos que yo uso para que me resulte más fácil trabajar con este tema, ¿vale? Voy a primero a repasar todo lo que está escrito aquí y luego vamos a ejecutar, que he hecho esto como una macro para que veáis cómo van a ser, no es una macro realmente porque apenas hace nada, simplemente están definidas variables y vamos a ir viendo cómo se definen cada una de ellas, ¿vale? Entonces, lo primero de todo tenemos que tener en cuenta que se van a definir en función al tipo de dato que queremos guardar o con el que queramos trabajar, ¿vale? Vamos a tener que tener en cuenta el nombre de la variable. Es muy importante que empiece con una letra, luego por medio puede tener números, pero es importante que tenga letras y no tenga caracteres especiales ni espacios. No puede tener espacios, no te lo va a reconocer. Luego también se recomienda que no usemos la tilde en las variables. Esto es porque si la macro luego la queremos ejecutar en un ordenador donde no reconozca las tildes que tiene el español, pues entonces no va a ejecutarse bien. Si estamos seguros de que sí, pues la podemos utilizar con tildes, pero mucho mejor omitirlo. También se recomienda usar nombres que tengan relación con el dato que vayamos a almacenar, de manera que cuando veamos la variable identifiquemos claramente a qué dato se está refiriendo esa variable, ¿vale? Y así podemos reconocer qué es lo que nos está proporcionando. Luego también es importante que sea un nombre único, ¿vale? Si intentamos poner un mismo nombre dentro de un mismo procedimiento, el VBA nos va a mandar un mensaje de que ese nombre de variable ya está en uso y no nos dejará usarlo. Si podemos ponerle subíndices 1, 2 o lo que sea, distintos números, si queremos que sean muy parecidos, pero nunca el mismo nombre. Y bueno, sobre todo si son locales o públicas. Si son locales, dentro de un mismo procedimiento podemos tener un nombre y en un procedimiento diferente podemos tener el mismo nombre. Por ejemplo, la variable i, que se va a utilizar mucho para los temas de bucles, pues podemos, si no la vamos a usar, esa misma i no la necesitamos que tenga el mismo valor en distintos procedimientos, pues puede repetirse, pero en diferentes procedimientos porque se trata de una variable local. Si fuera variable pública, solamente nos va a admitir una i y va a coger el dato en cada procedimiento que corresponda. Después, es recomendable, como he dicho antes, definirlas según su uso, ¿vale? Porque cada tipo de variable va a ocupar un poco de memoria, una serie de bytes. Entonces, si tenemos una macro con muchas variables y todas ocupan muchos bytes, va a tardar más, va a ser un poco más lenta nuestra macro. Entonces, si queremos optimizar el proceso, lo mejor es utilizar la variable adecuada en cada momento, el tipo de variable. Luego, cuando queramos asegurarnos que todas las variables están definidas, si queremos que no se nos olvide definir ninguna variable, hay que poner al principio del módulo la función option explicit, ¿no? Como la pongo aquí. Bueno, aquí como veis no lo he comentado antes, pero el símbolo comodín es el apóstrofe este que está debajo del signo de interrogación del teclado. Todo lo que yo ponga con ese apóstrofe me lo va a leer como comentario, y esta línea que no empieza con apóstrofe me lee el comando de Visual Basic. ¿Veis? Aquí pongo el apóstrofe y entonces a partir de aquí ya todo lo que se ve a continuación es un comentario. Entonces, si yo quiero que la macro que yo tenga estén todas las variables definidas, pongo la función opción explicit. Si no quisiera tener que definir por obligatoriedad todas, pues no la pongo y entonces puedo tener las variables definidas o no definidas como quiera. ¿De acuerdo? Entonces se recomienda siempre y cuando queramos optimizar y trabajar mucho mejor con las variables. Luego, para declarar más de una variable en una fila con su tipo, o sea, dentro de una misma fila podemos declarar varias variables. Esto es importante porque esto no lo he visto yo en ningún sitio más que en la documentación de Excel, y en cursos que he hecho de macros no lo había leído. Hay que asignar el tipo a todas las variables. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo meter una variable, puedo decir
dim, o sea, a ver un ejemplo aquí, dim, este ejemplo de aquí, ¿vale? Esto es este ejemplo de aquí. Yo tengo dim, la variable c, d y e, luego hasinteger, ¿vale? Esto lo he visto yo en muchísimas macros y de hecho yo lo he hecho así durante muchísimo tiempo. Resulta que si yo lo pongo así, la variable c y d no le estoy asignando el tipo y a la e le estoy asignando el tipo integer. Lo vamos a ver luego cuando ejecutemos la macro, ¿de acuerdo? Entonces es importante a cada variable, en una misma fila puedo meter varias variables para no tener un código de muchísimas filas muy largo, pero cada variable tiene que tener su tipo de dato a continuación, ¿vale? Y eso recalco mucho porque no lo he visto en ningún sitio más que en la documentación de Excel, y incluso en alguna vez hice un curso y me dijeron bueno, que había que tener cuidado porque las variables no se podían definir todas en una misma fila porque no lo cogía bien. No lo cogía bien, no. Es que si si estas dos de aquí no me las va a reconocer ningún tipo, va a ser el tipo genérico porque no le estoy asignando ningún tipo. Después, para declarar más de una variable en su tipo hay que asignar el tipo de todas las variables. Luego, cuando una variable sea de un dato, que está dentro de una celda, o sea, cuando yo tenga una variable, quiero asignar una variable a un dato que tengo asignado a una celda, os recomiendo que dicha celda tenga un nombre definido. ¿Por qué? Porque si esa celda yo cambio en mi hoja Excel e inserto filas o inserta columnas, ya la celda A1, por ejemplo, bueno, la 1, si no inserto nada a continuación, siempre será, bueno, puedo insertar filas a la izquierda o a la derecha, por ejemplo, la B2, si inserto una fila en la línea 1 o una columna en la primera columna, la columna A, ya pasaría a ser la C3, por ejemplo, o la C2 o la B3. Entonces, ya si yo dentro de la que es la macro he asignado la celda B2 y luego a la hoja le he insertado una línea, ya no me va a reconocer eso. Lo vamos a ver luego en un ejemplo. Luego, cuando podemos tener distintos, o sea, ya hemos dicho eso, con esto he dicho un poco todas las recomendaciones que yo hago a la hora de definir las variables, ¿vale? Luego, los tipos de variables que podemos tener. Bueno, por defecto usamos la función dim para ponemos dim, el nombre de la variable y luego ya el tipo que queramos poner. Las variables pueden ser públicas, que son para todo el proyecto, o pueden ser privadas, que solamente se utilizarán en un módulo. ¿Vale? Entonces, aquí como veis todavía no he empezado la macro porque la macro empieza aquí. Entonces, el opción explicit siempre tiene que ir fuera de la macro, arriba del todo, y variable pública y variable privada las pongo fuera de la primera macro. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, si quiero utilizar variables públicas, variables privadas, tengo que hacerlo fuera de la macro. Entonces, aquí en variable pública declararé una variable que si la quiero utilizar en cualquiera de otro de los módulos, voy a poder llamarla y me lo va a reconocer. O si estoy usando un módulo aquí, un procedimiento aquí y luego un procedimiento en otro de los módulos, al ser pública va a reconocer ese valor. Si es privada, no. Si es privada, solamente me lo va a reconocer dentro de los procedimientos que tengamos en este módulo. Yo os recuerdo que los procedimientos nos saldrán aquí listados. Cuando pinchemos aquí, pues estas son las dos macros que tengo ahora mismo generadas en este procedimiento. Después, eso como pueden ser, ¿vale? Y luego ya podemos tener las estáticas, ¿no? Las variables estáticas ya sí tienen que estar dentro de una macro, por eso aquí, antes ya de definir la variable estática, bueno, aquí no tengo la estática está aquí, perdón, aquí la estática tengo que hacerlo ya dentro de la macro, aquí lo que he hecho ya ha sido dar un valor a la variable privada, ¿vale? Esto ya ahora mismo explicaré lo que es, pero no el concepto de variables. Entonces, las variables estáticas las tengo que definir ya dentro de un módulo, y esto es lo que hace es mantener el valor entre la llamada en distintos procedimientos. O sea, si yo quiero una variable que no me vaya a cambiar el valor concretamente en un procedimiento, por ejemplo, la variable i, para un conteo de números, si me voy a otro procedimiento y voy a volver a utilizar la i como para un conteo de un bucle, pues entonces pues convendrá utilizar la estática. Una vez dicho esto, ya son todas las recomendaciones y todos los tipos. Bueno, y luego tengo las variables normales. Como la forma normal de definir variables es la función dim,
el nombre, este es el nombre que yo le pongo a la variable, y luego hash string, ¿vale? Hash y string ya es el tipo, que ahora vamos a ver cuáles son los tipos. String será cadena, ¿vale? Entonces las normales, lo genérico, lo que veréis con más frecuencia en cualquier macro con la que veáis publicada por ahí y todo eso. Bueno. Ahora, dentro de las distintas características que tienen las variables, ¿qué tipos de variables tenemos? Las numéricas, hay más, ¿vale? Y todas esas las encontraréis dentro de la página web que os digo aquí. Aquí voy a trabajar, os voy a decir las más usuales. Bueno, integer y string son las dos más usuales, ¿vale? Para numéricas, integer, ¿vale? Entonces, ¿cómo defino yo si quiero poner que la variable i sea un valor entero? Un valor entero que se almacenará como un número de 2 bytes o 16 bits, y cuyo valor oscila entre, o sea, si quiero que el valor de la i varíe entre menos 32.768 y más 32.767, entonces puedo utilizar ese tipo de valor. Si el número con el que yo voy a trabajar es superior a ese, tendrá que utilizar otro número otro número, como puede ser long, ¿de acuerdo? Después, una forma resumida, en vez de escribir hash integer, ¿yo qué podría poner? Podría poner el símbolo de porcentaje, ¿vale? Entonces, esto es la forma abreviada de declarar variables integer, que es la de aquí arriba. Entonces, puedo escribir hash integer o simplemente el porcentaje. Esto, sobre todo, o sea, ahorraría mucho código, y además, pues si veis alguna macro con ese símbolo, que sepáis lo que quiere decir. Normalmente yo siempre he visto las macros con el símbolo hash integer, ¿vale? Pero esto la verdad es que está muy bien, porque te simplifica mucho la visualización de las macros. Luego tenemos en tipo numérica las tipo byte, que se almacenan como números de 8 bits, un byte, y sin asignar números únicos, y es un valor entre solo 0 y 255. Esto se utiliza solamente byte para valores muy pequeños, cuando sean pruebas lógicas 0, 1, 2, etcétera. Se utiliza para valores muy pequeños, y si queremos asignarle un valor mayor a 255, nos va a dar un error. Luego tenemos el tipo long, también dentro de las numéricas, y será un numérico con hasta 4 bytes. Daros cuenta que el integer eran 2 bytes, el long es 4 bytes, pero el valor ya sí está comprendido entre menos 2.147.483.648 y más 2.147 millones, bueno, todo ese número, ¿vale? Entonces, si tenemos que trabajar con un número muy grande, pues mucho más trabajar con long que con integer, ¿vale? Si nuestra variable va a variar entre todo eso. Y luego, lo que os he dicho antes, esto lo he puesto aquí a modo de prueba, porque luego voy a ejecutar la macro y vamos a ver todo esto en las locales, cómo van a trabajar las variables. Entonces, en este caso, si yo escribo dim c, d, ge hash integer, solamente la variable e le está asignando el tipo integer. Las variables c y d no está asignando ningún tipo, con lo cual se quedará con el valor por defecto, que es variant. Lo vamos a ver a continuación. Después de las numéricas más frecuentes, las no numéricas más frecuentes son la de cadena de texto, que es string. Esta es la que se usa casi siempre en todos los textos por defecto. Es un tipo que debe incluir letras, números, espacios y puntuación, ¿vale? También existen dos tipos de cadenas, o sea, podemos cadenas de variable de tamaño variable y de tipo fijo, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre las de tipo variable y las de tipo fijo? Pues que las de tipo variable pueden llegar a tener hasta 2 elevado a 31 caracteres, o sea, 2.000 millones de caracteres, una cadena enormemente grande, y una cadena de longitud finita puede contener de 1 a aproximadamente 2 elevado a 16 caracteres. Claro, aquí ya de esta manera, una cadena de longitud fija, puedo determinar yo qué longitud va a tener esa variable como en total, y entonces de esa manera limito bastante el tema de la memoria interna de los bytes que va a utilizar la aplicación. Yo esta realmente no la uso mucho, no la conocía, y ahora que la he conocido, creo que en algunos casos determinados sí puede venir bien, cuando necesites una variable que sabes que siempre va a tener una misma longitud. Por ejemplo, el NIF, un número NIF tiene una serie de números con una letra, ya eso es una variable cadena, porque hay una letra dentro de todos esos números y siempre tiene una misma longitud. Pues ese tipo de datos sí se puede meter dentro de las cadenas string con una longitud fija. ¿Cómo se pondría una cadena string con longitud fija? Pues simplemente es el nombre de la variable, hash string, como hemos hecho aquí, pero luego por
y el número de la longitud que nosotros queramos poner. ¿Vale? Aquí me he saltado esto, que al igual que con el integer, el símbolo abreviado es el símbolo del porcentaje, con string el símbolo abreviado es el símbolo del dólar. Entonces, si yo pongo dim letra 1 string o dim letra 2 el símbolo dólar, me está asignando lo mismo, o sea, se resume, el símbolo dólar es lo mismo que decir hasString, con lo cual también abrevio bastante la escritura, ¿no? La codificación. Aquí tengo un ejemplo de una cadena de longitud 3 y una cadena de longitud 5, que la vamos a ver ahora cuando ejecute la macro, para que veáis lo que significa que aunque yo le dé a una variable un montón de caracteres, si la longitud de la variable solo es de 3, pues vamos a ver que solo me va a coger los 3 primeros caracteres. Después, dentro de una cadena de caracteres de tipo texto, que siempre hay que meterlas, o sea, cuando le asignemos un valor hay que meterlo dentro del símbolo comillas, comillas. Si queremos meter una doble comilla dentro de la cadena de caracteres, simplemente escribiendo 2 veces doble comilla me lo escribiría, o sustituyéndolo por el carácter AIS34 es el carácter de la doble comilla. Entonces, cualquiera de estas dos funciones, o cualquiera de estas dos formas de definir una variable, me va a escribir lo mismo. Una simple comilla o el concatenar, el escribir lo que sea concatenado con la comilla y otra vez escribir el final, me va a servir exactamente igual. Eso lo veremos cuando trabajemos con alguna macro y trabajemos con variables de este tipo, pues la cantidad de cosas que se pueden hacer con las cadenas y todo eso. Bueno, hemos visto las variables numéricas, las de tipo texto, luego tendremos las de verdadero y falso, que son las boolean, y estas simplemente solo usan 2 bytes y lo único que almacenan son valores de verdadero y falso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si tenemos una variable que siempre sabemos que lo único que me va a devolver es verdadero o falso, lo mejor es definirla con boolean, ¿vale? Con el parámetro boolean. Luego tenemos las de fecha y hora, en la que podemos simplemente es con hash con date. Date sería, si definimos una variable con date, todo lo que yo ponga me lo va a reconocer como una fecha o como una hora. Vamos a ver el ejemplo luego. Y están las tipo objeto. Las tipo objeto son cuando yo quiero dentro de un objeto es una hoja Excel, un libro Excel, una tabla de Excel. Entonces, cuando yo defino una variable tipo objeto, lo que va a hacer es almacenar toda la información que contenga ese objeto, que esa hoja Excel, esa tabla o ese libro, de manera que me voy a poder obtener de esa variable todos los datos internos que tenga ese objeto en un momento determinado. Cuando veamos el ejemplo vais a ver la cantidad de información que se almacena con este tipo de variables. Claro, hay que usarlas cuando hay que usarlas, porque realmente también almacena mucha memoria interna dentro de Excel, pero sí es cierto que la programación orientada a objetos se lleva mucha hora y realmente facilita muchísimo el lenguaje de programación utilizar este tipo de variables. Por ejemplo, aquí si defino una variable hoja como objeto, a la hora de asignarme el nombre, el valor, aquí directamente poníamos día es igual a lo que sea, t es igual a lo que sea. Pues aquí a un objeto asignarle un valor tenemos que utilizar la función set. Set, el nombre de la variable, y es igual a el objeto que queramos asignarle. Y ya por último, dentro de los tipos de variables está el variable genérico, ¿vale? Si nosotros una variable no la definimos porque no hemos puesto al principio del todo una opción explicit y no la definimos, o la definimos sin asignarle ningún tipo, o la definimos asignando variable, variant, la opción variant, esta de aquí, pues entonces va a coger cualquier valor. Ventajas y desventajas de este tipo de variable. Bueno, la ventaja es que si no tengo claro qué tipo de dato va a coger la variable que yo estoy almacenando, al ser variant no me va a dar error, va a coger el valor que tenga que coger. Y si además a esa variable, primero a una variable le asigno un valor numérico y luego a esa misma variable le quiero asignar un valor carácter, con la opción variant sí voy a poder hacerlo. Sin embargo, si una variable al principio la he definido como string, como cadena, y luego le quiero dar un valor numérico, me va a dar error.
¿vale? Entonces, en aquellos casos en los que la variable quiero que cambie de tipo de dato o no tenga claro qué tipo de dato va a coger, pues lo mejor es dejarlo como variant. ¿Por qué no es recomendable usar mucho estas? Pues porque al ser una opción tan libre ocupa muchos bytes de memoria. Entonces, Excel dentro va a guardar mucha memoria interna para poder ocupar cualquier dato que pueda coger esa variable y va a ralentizar un poco el programa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tengo definido dim cualquiera, puedo decir has variant o puedo quitar este apóstrofe, ¿vale? Las dos opciones son buenas. Y también otra recomendación que yo os hago cuando escribáis estas cosas, por ejemplo, en vez de escribirlo con eso como viene aquí en minúsculas, yo escribiría variant, todo mayúscula, todo en minúscula, y si ya le doy flecha abajo, me lo coge y lo escribe bien. Si no lo cogiera, imaginaros, yo en vez de escribir variant, esto sirve para esto y para cualquier otro comando de VBA, variant, escribo dos T sin querer y yo me voy flecha abajo, no me lo ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que no lo está interpretando bien. Aquí está interpretando eso, pero cuando yo le dé ejecutar me va a dar un error. En el momento en que quito la T, sí detecta que es algo, reconoce algo. Luego puede que esté o no esté bien puesto en el sitio, pero sí reconoce variant con una T como un comando dentro de Visual Basic y entonces pues me lo pone con sus letras mayúsculas como él lo tiene predefinido. Vale, entonces también mi recomendación es que cuando escribáis un comando o lo escribís todo en mayúscula, todo en minúscula y así si os falta una S, si os sobra una T, si hay algún carácter que muchas veces se nos pasa y no encontramos el error que esté mal, si no te lo corrige automáticamente, te das cuenta más rápido. ¿Vale? Entonces, ese es otro truco que yo os recomiendo. Por ejemplo, aquí el var type, ¿vale? Entonces, si yo pongo var type, imaginaros que lo escribo con I latina en vez de Y, fijaros, no me lo reconoce. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que me va a dar un error en la configuración. Si yo lo pongo ya con la Y, lo cambia bien, con lo cual me lo está reconociendo. Entonces, este es otro truco que también os recomiendo que hagáis. Cuando estéis programando, todos los comandos los escribáis o siempre en mayúscula o siempre en minúscula y cuando paséis veáis si ha habido algún error, ¿de acuerdo? Aunque sí es cierto que cuando hay un error Excel te dice, bueno, el error está aquí y muchas veces se redirecciona, ¿no? El VBA, pero no siempre. Entonces, esta es otra recomendación. Luego, bueno, aquí tenemos una función que todavía no bueno, que podemos verla, que está bien tenerla, debug print. Lo que me va a hacer es dentro del menú inmediato me va a imprimir lo que yo quisiera, lo que yo quiera, ¿vale? Yo puedo, si quiero saber un valor de una variable, puedo escribir aquí dentro del inmediato esto y el valor de la variable cualquiera, y entonces le doy a enter y me lo va a decir. Como ahora no hay nada, no estoy ejecutando nada, no coge ningún valor. O si yo quiero, mientras estoy depurándolo, que me vaya mostrando ciertos valores, con la función debug print y luego el tipo de variable de cualquiera, por ejemplo, pues me va a devolver el tipo de variable de la variable cualquiera. Bueno, ¿qué más? Una vez dicho todos los tipos de variables y demás que podemos tener, hay otra opción que podemos, si nosotros estamos trabajando con una variable y ahora queremos reconocer si esa variable es de algún tipo, pues podemos comprobar qué tipo de datos tiene, o si la variable viene de otra función o viene de un rango de una celda de Excel y no tengo claro qué valor va a tener, si es numérico o texto o lo que sea, o un condicional que yo quiero decir si el valor que me devuelve aquí es numérico, que haga esto, y si es de cadena de texto, que haga esto otro, pues entonces están todas estas funciones, que es si es array es una matriz, si es dat, si es fecha, si está vacío, si es un error, si está perdido, si es nulo, o sea, si indica que la expresión contiene datos null, no válidos, si es numérica o si es un objeto. Entonces, con la función if, isArray y luego el valor de la variable dentro, pues podemos trabajar mucho con las macros. Entonces, podemos comprobar qué tipo de dato tiene una variable concreta. Y luego, dentro de lo que es las variables, bueno, también lo que os he dicho, como si yo tengo un rango de una celda, yo estoy trabajando con la celda B2, como he dicho antes, y luego inserto filas arriba de la fila 2 o columnas a la izquierda de la columna B, entonces ya pasaría a ser la celda B3 o la celda C3 o C2. Entonces ya no me serviría la función range, o sea, esta función sirve para a la celda A2 asignarle el valor de la variable cualquiera. Entonces, si yo cambio
y esta celda 2 ahora pasa a ser otra, la macro va a seguir dándole a la celda A2 este valor. Entonces, si yo quiero evitar que por cambiar filas y columnas o nombre de la hoja o alguna otra cosa que me cambie, o sea, que no me funcione la macro o que no pase los datos a la celda que yo quiero, mi recomendación es darle un nombre. Entonces, si yo a la celda range A2 le doy el nombre emoticono, eso lo hemos visto en los vídeos de cómo asignar nombres a la celda, de todas formas ahora lo vamos a ver en este vídeo. Si yo le asigno el nombre emoticono, pues ¿cómo hago referencia a esa celda? En vez de decir range A2, podría hacer range a emoticono o simplemente emoticono entre corchetes. Es lo mismo. Voy a ponerlo aquí para que lo veáis. Esto sirve range. Voy a quitar esto para que me lo range, comillas, emoticono, y cierro comillas, o emoticono. Cualquiera, estas dos funciones sirven igual. ¿Qué pasa? Que emoticono entre corchetes es mucho más cómodo de trabajar que con range emoticono, ¿vale? Entonces, pues ahora mismo lo voy a... bueno, no, voy a dejarlo activo y ahora vamos a trabajar con esto para que veáis cómo funciona. Entonces, bueno, para que veáis que funciona de la misma manera. Aquí voy a poner cualquiera, concatenar con cualquiera. Y ahora, otra cosa, otro truco, si yo estoy empezando a escribir un nombre de una variable y digo control J, me va a aparecer aquí este menú desplegable y voy a poder seleccionar la variable. Y así no me equivoco y escribo cualquiera y se me olvida poner la U, la I o cualquier otra letra. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar, vamos ahora dentro de nada a ejecutar esto y vais a ver todo lo que he explicado, cómo se muestran las variables. Y ya por último, dentro de lo que son los tipos de variables, tenemos también lo que son, bueno, lo contrario de la variable, una constante. Podemos definir una constante dentro de un procedimiento o al inicio, hacerlo público, ¿vale? Entonces puede ser dentro de un procedimiento, con lo cual será una constante privada o una constante pública. Si la declaramos pública, tenemos que escribirla aquí arriba del todo, ¿vale? Antes en este apartado de aquí, antes de las macros, fuera de las macros, dentro del módulo, para que me lo reconozca dentro de en cualquier otro procedimiento que tengan distintos módulos del proyecto. ¿Qué es lo que hace la constante? Asignar una constante y su valor. Y una vez declarada ya no voy a poder cambiarla. O sea, cuando quiero que un valor siempre valga lo mismo, pues se lo asigno al principio del todo y ya pase por donde pase la macro, nunca voy a poder cambiar ese valor. Luego, por último, ya si queréis, también existen funciones, eso no voy a explicarlo ya porque sería muy largo este vídeo. Si queréis convertir tipos de datos específicos, o sea, de tipos de variables que tengan un dato a otro dato específico, pues tenéis el enlace también dentro de las funciones de Excel y os explica aquí cómo hacerlo y las distintas funciones. No es muy difícil, pero esto ya es para, supongo, para usuarios de macros más avanzadas. Luego, pues lo que he dicho antes, para ver aquí un dato concreto, pues pondría debug print y lo que quiero mostrar. Y luego, si quiero, para comprobar cómo funcionan las variables públicas y las privadas, aquí he generado otra macro que simplemente hace darme valores a una serie de celdas y darle un valor u otro. Y aquí hago call otra macro, es la macro esta. Que el call sobra, no es obligatorio ponerlo, se puede poner simplemente otra macro, pero si ponéis call otra macro os acordáis que realmente eso está haciendo referencia a una macro diferente. Funciona de las dos maneras igual. Bueno, pues una vez explicado todo esto, voy a ejecutar la macro donde tenemos todas las variables, que realmente casi lo único que voy a hacer es asignar variables para que veamos las propiedades. Pero antes, como he activado esta función emoticono, el emoticono es un nombre que tiene, o sea, lo he definido como nombre. ¿Vale? Entonces, si mi Excel no tiene un nombre que se llame emoticono, me va a dar un error. De hecho, si empiezo, le doy a play con F8 a ir poco a poco, bueno, en este caso ya lo tenía definido, no lo he borrado. Dentro de los nombres, pues sí, me va a dar el error cuando lo vaya a querer utilizar. ¿Vale? Entonces, bueno, para que no me dé error, me voy a poner aquí dentro de la celda B2, por ejemplo, y voy a llamarle emoticono. Tenemos que tener cuidado y escribirlo siempre exactamente igual, que por una sola letra que no esté bien escrita, ya
me va a fallar, ¿vale? Entonces, si no lo he escrito bien, pues me vengo aquí y por si acaso he hecho copiar y pegar, control V y control V, ¿vale? Tengo claro que he escrito exactamente lo mismo. Mucho cuidado porque a veces podemos pasarnos horas en detectar un error y el error es simplemente que me falta aquí una O, me falta cualquier cosa. Bueno, pues entonces le doy a ejecutar. Le doy a ejecutar en depuración paso a paso, le he dado a F8, podría ir paso a paso con mayúsculas F8, de manera que va a ir por procedimientos. Eso, acordaros, si utilizáis estas distintas, dependiendo de cómo queráis hacer la depuración de vuestra macro, utilizaréis unos comandos u otros. Ahora voy a ir de uno en uno, F8, para que veáis las distintas opciones, cómo van a ir variando las variables. Entonces, fijaros, en cuanto he empezado, ya voy a pararlo un segundo y vamos a volver a empezar. Fijaros que no hay ninguna variable local, porque ahora no he empezado, ¿vale? Y ahora me meto en la macro y le doy a F8. En el momento en que he empezado ya, todas las variables que tengo, tenía puesto option explicit, con lo cual todas las variables las tengo definidas y aquí ya ha reconocido automáticamente todas las variables que tengo dentro de la macro. Entonces me dice una variable estática, una variable normal y mirad, curso. ¿Curso qué es? El módulo este. ¿De acuerdo? Entonces, este módulo curso, veis que hay un más aquí, lo despliego y me está diciendo las variables que tengo referentes al módulo. Estas de aquí van referentes a la macro, la macro curso, que es esta de aquí, y las que están dentro de esta pestañita son las que se hacen referencia a todas las macros que yo tenga dentro de mi módulo, ¿vale? Entonces, todas las que pueda leer desde aquí. Entonces, bueno, ya vemos que tenemos, y además fijaros, cada una de ellas ya tiene aquí asignado una serie de, o sea, el tipo de macro, el tipo de variable que va a ser. Entonces vemos, entramos en la macro, le damos a F8, con lo cual vamos al siguiente, y dice variable privada, que la tenía aquí, no, la variable R, le he dicho que sea numérica, con el símbolo este hemos dicho que es integer, y luego le he asignado el valor 10, y es una constante. Esta no la voy a poder cambiar ya en todo el proyecto. Después, la variable privada, en principio ahora mismo está en vacía y la he definido como una cadena, variable privada como cadena, ¿vale? Que también podría haber puesto el símbolo dólar. Pues vemos que ahora mismo está vacía, sin embargo, si me meto a variable privada y digo que valga lo que vale en la range A1 es la celda A1, voy a ponerle un valor. En este caso me gusta mucho y voy a ponerle un emoticono, ¿vale? Con Windows os recuerdo, con Windows accedo a los emoticonos, símbolos especiales, las últimas cosas que hemos copiado y pegado, lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, introduzco el emoticono. Entonces, ahora mismo en mi celda tengo A1, es este símbolo, ¿vale? El emoticono. Pues entonces, fijaros que aquí, en la variable privada, no tiene ningún valor. Y ahora vamos a darle a F8 y entonces voy a asignarle a variable privada el contenido de la celda range A1. Fijaros que incluso aquí ya me está diciendo, si me pongo encima de la variable, está diciendo ahí dos signos de interrogación. ¿Por qué me muestra dos signos de interrogación? Porque en este editor no me permite símbolos raros, solamente el código alfanumérico del teclado normal. Pero internamente vamos a verlo luego como si me va a... si está internamente Excel sabiendo que ese es el emoticono que hemos puesto dentro de la hoja. Luego, ahora, ¿cómo lo vemos eso? Decimos, vamos a decirle que a la celda A2 le asigne el valor de la variable privada. Claro, si yo aquí digo que la variable privada es dos signos de interrogación, en la celda A2 va a tener que poner dos signos de interrogación, es lo que parece. Pero si le damos a F8, va a asignar a la celda A2 la variable que tenga aquí internamente. Le doy a F8 y si me meto en el Excel vemos que le ha dado a A2 el mismo valor, ¿vale? En vez de los interrogantes lo ha cogido bien. Luego ha pasado automáticamente, como todos los datos por medio son dimensiones, son todo lo que son las variables. Normalmente en una macro lo suyo es poner las variables al principio de todo y luego ya las distintas características que queramos hacer de la macro. Lo que pasa es que en algunas ocasiones nos interesa poner la variable por medio y se puede poner, ¿vale? Entonces, después de haber asignado esta variable, bueno, está diciendo cómo son todas las demás variables
que ya las teníamos recogidas aquí, y pasa al siguiente comando, que no es ya una definición de una variable, y donde dice, ha definido eso es lo que habíamos visto. Aquí habíamos visto la variable i como entera, o j como entera también, ¿vale? Si nos venimos aquí, la variable i y la variable j son dos números enteros, y como no le he dado ningún valor, por defecto empieza con el 0. Luego la variable a y b, a es byte, es como un byte, a es un byte y b es long, y la variable c y d, fijaros, c, d y e, pone aquí como si fuera como números enteros, pero sin embargo c es un variable, variant, y d es variant. Variant empty quiere decir que todavía no se le ha asignado ningún valor, y como os decía antes, las variant, primero puedo asignarle un valor de un número, luego puedo asignarle un valor tipo carácter, es cadena, tipo fecha o lo que sea. Entonces aquí siempre va a decir variant y qué tipo de variable está cogiendo en ese momento. Como ahora no le he asignado nada, está en 0. Pero estando en la misma línea, pues vemos que la única que tiene como integer es la e, ¿vale? Entonces nos vemos en la e, y la e sí es integer. Después nos venimos a las variables de carácter, que es letra 1 y letra 2, como las quiero diferenciar, pongo subíndice y número 1 o número 2, y luego pues pongo que es carácter o el símbolo dólar. Pues me vengo aquí y letra 1 es string y letra 2 también es string. Y luego acordaros que podíamos hacer de longitud variable o de longitud fija. Entonces la letra 3 va a ser de longitud de 3 caracteres y letra 5 de longitud de 5 caracteres. Fijaros, si me pongo encima ya me aparece como 5 caracteres en blanco, dentro de la letra 5 y dentro de la letra 3, porque dice siempre va a ocupar 3 caracteres, o sea el espacio o lo que yo le dé. Entonces aquí le asigno, por ejemplo, dentro de letra con una carácter de longitud definida, en este caso de 3 caracteres, vemos aquí y está poniendo como 3 caracteres y aquí como 5, pues si yo le digo F8, o sea, voy a darle aquí por si acaso se vuelve para que no ejecute más de la cuenta, le doy a F8 y fijaros, ya a la letra 5 le he asignado A y 2 espacios, ¿vale? Si yo escribo aquí interrogante y pongo letra 3, pone A, parece que no hay nada, pero realmente hay 2 espacios más, ¿lo veis? 1, 2, A1 y 2, está asignando estos 2 espacios, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, a la variable letra le asigno toda esta cadena, son un montón de caracteres, pero yo he dicho que la variable era de 3. Le doy a F8 y fijaros, A, B y C solo coge los 3 primeros dígitos de toda esta cadena, porque he dicho que esta variable solo puede tener esta longitud, con lo cual no va a coger más datos por mucho que yo se los dé. Otro ejemplo con la variable, si la ponemos como 5, letra 5, le doy a F8, aquí veis que ahora mismo no tiene asignado nada, simplemente si yo aquí pongo letra 5 y le doy a Enter, pues es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Y ya salta, con lo cual 5 espacios. Le doy a F8, a B, y vuelvo a dar aquí a letra 5, y a B con 1, 2 y 3 espacios. Y otra vez lo mismo, F8, letra 5, pues que he asignado A, B, C, D, ¿vale? Porque es carácter de longitud, con lo cual puedo definir y que siempre una variable tenga una longitud, por mucho que pueda querer coger otros datos, no va a tener más datos, no los va a coger. Con respecto al ejemplo de la cadena, si queremos poner dentro de un texto de una variable cadena, queremos poner el doble comillado, o sea, el símbolo de comillas, puedo usar el doble comillado o el carácter CHR34. ¿Vale? Entonces yo voy a darle aquí a F8 y vamos a ver cómo esta variable es this string literal has and, y tiene aquí la doble comilla. ¿Vale? Voy a poner aquí que me defina S cuánto vale, y es esta cadena literalmente, y me pone una simple comillado, ¿de acuerdo? Otra forma de hacerlo, pues, con este carácter, que el carácter de CHR34, si quiero saber, si no recuerdo bien cómo era un carácter, bueno, lo veis en internet, que eso se busca muy fácilmente, o también lo pongo aquí y me dice el carácter que yo quiera poner aquí, 45, pues lo pulso y me da la información de qué carácter es. Entonces nada, le doy aquí a F8, voy a parar aquí, por si acaso se continúa, F8, ¿vale? Bueno, aquí tengo las variables de día. Y entonces veis que la cadena es exactamente igual, una manera que otra. Luego, he definido la dimensión Z como
verdadero o falso, ¿vale? Ahora vamos a ver el porqué. Y luego la variable día, fijaros, yo puedo poner 21 de diciembre del 2021, ¿vale? Entonces la dimensión día está aquí. Por defecto, como no le he puesto ningún valor, lo tiene en 000, y es de tipo date. Le doy a F8 y me coge que es el 21 de diciembre del 2021, ¿vale? Si yo omito el año, por ejemplo, pongo día es igual a 20 al 21 de diciembre y le doy a F8, ¿qué sucede? Que si omito el año es igual que cuando en Excel escribo una celda, una fecha. Si omito el año, me coge el año en el que estoy en ese momento, en el que el ordenador está interpretando que estamos. Si lo hemos cambiado de fecha, pues también lo hará, ¿de acuerdo? Después, con respecto, fijaros que aquí teníamos las variables, en un más tenemos desplegable las variables que están fuera del procedimiento, ¿vale? Que están en el módulo. Pues ahora tengo la dimensión hoja, que dice que es un objeto y no le he asignado nada. Mirar ahora cómo cambia. Yo le voy a asignar a hoja la hoja activa, ¿vale? Y la hoja activa es esta de aquí, con lo cual es la hoja 1 del libro este, ¿vale? Entonces le voy a dar a F8 y fijaros, ya tiene aquí una crucecita, un menú desplegable que si lo abro, fijaros toda la información que tengo aquí, con lo cual con esta variable yo ahora puedo acceder al nombre de la hoja, al tipo de datos que tenga. Fijaros, si me meto aquí en nombres, Active Sheet Views, toda la información de esta hoja la tenemos por aquí, ¿vale? Me puedo meter aquí en nombres de las hojas, si me meto en Sheet, bueno, todo eso ya lo veremos en no vamos a llegar a profundizar en tanto, pero que sepáis que aquí está toda esta información y podréis acceder a ella si necesitáis en un momento determinado para una macro, acceder a alguna información que esté dentro de una hoja. ¿Cómo se asigna? Pues con la tipo de variable objeto y luego se asigna con el comando set y se dice a qué se quiere asignar. Después, ¿qué más teníamos? Teníamos la función, la variant. Vamos a comprobar cómo con la variable cualquiera hemos dicho que está vacío, pero es una variable variant, ¿vale? Entonces voy a asignarle primero el valor 5, que es un integer, ¿vale? Le doy a F8 y fijaros, me dice que la variable cualquiera 5 y ahora es un integer. Y aquí, con esta función, voy a decir que me lo imprima aquí. Voy a borrar para que lo veáis más claro y digo F8, ¿vale? Y aquí me ha impreso el tipo, ¿vale? El tipo de variable entero es el número 2. Eso lo veréis, lo tenéis también en las páginas de Microsoft. Cada tipo a qué corresponde. Hay una tabla con cada uno de ellos. Podemos necesitar esto para alguna de las macros, alguna de las funciones que utilicemos. Ahora, a la variable cualquiera voy a asignarle el valor A. Con lo cual le doy a F8. Veis que aquí ha cambiado y fijaros, ahora es variant, pero de tipo cadena. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y si ahora le digo aquí que me imprime, o sea, puedo decir que el debug que me imprima el tipo de variable o simplemente que me imprima la variable cualquiera. ¿De acuerdo? Con el debug puedo decir que me imprima simplemente la variable cualquiera. ¿Vale? Entonces vamos a decir primero que me imprima el tipo, que es 8, y variable cualquiera, que es el valor de la variable, ¿vale? Y luego voy a asignarle a esta variable, ahora voy a asignarla que sea un objeto. Esto no es muy normal hacerlo, pero sí quiero que sepáis que si queréis que una variable pueda en cada momento tener distintos tipos de cadena, pues tendréis que definirla como variable. Entonces le doy a F8 y fijaros, ahora ya cualquiera, fijaros cómo ha cambiado, ahora es un objeto, this workbook, porque he dicho, active libro de trabajo activo, en vez de hoja, pues en este caso es un objeto de trabajo y ya tengo toda la información de este libro de trabajo y veis que ha cambiado la forma, con lo cual si una variable necesito que cambie de tipo durante la ejecución de una macro, tengo que definirla como variant, si no, en cualquier otro caso conviene, si tenemos claro qué tipo de variable va a utilizar, qué tipo de datos va a coger, mejor definirlo con sus tipos de datos. Luego aquí le digo debug print variable cualquiera y si le digo esto me dice el tipo es 9, ¿vale? No quiere decir que sea un valor, sino el tipo. Y luego digo cualquiera range a 1, claro, aquí me va a dar error porque cualquiera es ahora mismo una, vamos, esto no lo he probado, si me meto en range A1, bueno, no, range A1 cualquiera, que no me ha metido nada porque la variable objeto no me la puede meter dentro de un valor, ¿de acuerdo? Luego, acordaros, la variable z la había definido como boolean, ¿eh? La variable z
era tipo verdadero o falso, Z como boolean, verdadero o falso. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, cuando queremos saber si una variable es numérica, es un dato, está vacía, está perdida, es un objeto, etcétera. Entonces, Z, pues voy a preguntar, ¿es numeric? O sea, a la variable Z le voy a decir que me pregunte si es numeric la variable I. La variable I, si nos venimos aquí, hemos dicho que es integer, ¿vale? Es un número entero. Entonces le voy a dar a F8 y entonces ahora la variable Z la tengo aquí y me dice que es verdadero, es una variable booleana y la respuesta es que efectivamente es numérica la variable I. Luego, a la celda 2 le digo cuánto que vale cualquiera ahora mismo tiene el valor del objeto este, bueno, esto es, me está asignando a la celda A2 esto, luego debug print cualquiera, aquí bueno, esto estoy haciendo otra vez lo mismo, este repetido, y luego acordaros, emoticono, o sea, yo range A2, si yo en vez de range A2 pongo, voy a quitar esto para que se vea mejor, pongo range C3, ¿vale? Si yo quiero ejecutar alguna parte de la macro y he ido paso a paso y quiero volver a ejecutarlo, pincho con el botón izquierdo del ratón y arrastro hacia arriba y puedo volver a ejecutar este comando. Entonces ahora voy a decirle que en la celda C3 asigne el valor cualquiera. Voy a decirle F8 y en la C3 me ha asignado este valor, ¿de acuerdo? Y entonces si yo, acordaros, emoticono es la B2, ¿vale? Si yo inserto filas aquí, columnas aquí que diga y filas aquí, el emoticono ¿dónde está ahora? Emoticono ahora es la D4, ¿vale? Aquí daros cuenta, yo quería en la celda emoticono meter unos datos y en la celda esta meter otros datos, pero esta celda antes era la C3 y ahora es la E5. Si yo ahora me vuelvo a ejecutar esto, F8, me vuelve a hacer en la C3, no me respeta la celda que yo quería. Sin embargo, si yo le digo a la celda emoticono que le asigne ese valor, la celda emoticono, que es esta de aquí, aunque la he movido de sitio, como sigue llamándose igual, pues me la está cogiendo bien. Entonces, si yo cambio cosas de la hoja, o sea, filas y columnas de la hoja, o incluso el nombre en un momento determinado que haga referencia con el nombre de la celda o algo, y no lo cambio en la macro, no me va a funcionar bien. Sin embargo, si a la celda que voy a asignar un valor le he puesto un nombre, mueva o no, o sea, borre las filas, borre las columnas y haga lo que quiera hacer, emoticono ahora es esta de aquí. Si vuelvo a decirle que me ejecute este comando de aquí con F8, me vuelve a poner el valor de emoticono, ¿vale? Voy a darle, no lo había borrado creo, lo he borrado ahora, ¿veis? Ahora la celda emoticono no tiene nada, le doy y ya sí tiene el valor. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. Yo utilizo mucho el tema de los nombres porque me gusta mucho trabajar con ello para las fórmulas, pero también en las macros es muy importante. Y fijaros, ahora mismo esto, voy a borrar otra vez el símbolo y voy a decir range emoticono F8 y me ha vuelto a hacer lo mismo, ¿vale? En este caso me ha hecho emoticono, ¿vale? Lo que me ha definido es cualquiera concatenar cualquiera, con lo cual me ha puesto el emoticono 2 veces. Entonces, como veis, esta forma y esta forma son exactamente la misma. Desde luego es mucho mejor escribirlo así, es más resumido y ocupa menos, es menos tedioso de comprobar luego cuando tengamos una macro con muchas cosas. Luego la constante K la tenemos aquí y vemos que la constante K está definida localmente, con lo cual aquí si yo esto lo activo me va a dar un error, y sin embargo la constante R la teníamos aquí que está fuera del procedimiento, con lo cual en esta macro que es a la que vamos a llamar ahora sí me lo va a leer bien, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí a F8, voy a quitar un momentito esto para que veáis cómo falla, ¿vale? Estoy diciéndole que a la celda A5 le dé el valor K, que es una variable constante, y la K, fijaros, la tenemos aquí, es un integer, ¿vale? Pero está dentro de esa macro. Ahora, cuando entro aquí, F8 da error de compilación. ¿Por qué? Porque esta variable no está,
¿vale? Estoy dentro de curso, estas son las privadas, pero aquí no tengo definida ninguna variable, con lo cual no me lo está dejando trabajar, ¿vale? Y me asigna aquí. Hay veces que sí que te dice fácilmente dónde está el error y hay otras veces que no. Entonces, en este caso sí me está marcando que es esta la que está fallando, con lo cual, pues si me falla, le pongo comentario y así ya puedo ejecutarla. Ahora le doy a F8, veis que ya la variable z la he definido aquí, la variable z la tenía también definida aquí, pero localmente, fijaros aquí, como no la he definido con ningún tipo de variable, simplemente he dicho dim z, pues no tiene ningún valor ni nada. Le doy a F8, imprime la variable privada, me da los signos de interrogación. Estoy todavía dentro de la macro, con lo cual variable privada está privada dentro del módulo, con lo cual al range A3 me va a meter el valor de la variable privada, F8, ¿lo veis? Y luego en la celda A5 va a dar el valor de R, que es una constante que habíamos definido arriba en el módulo, que valía 10, ¿vale? Entonces, pues con esto creo que he hecho un repaso bastante exhaustivo de todo el tema de las variables en Excel. Espero no haberme dejado nada y sí los comentarios importantes que os digo que creo que merece la pena prestar atención. Pues a lo mejor este vídeo lo tenéis que ver más veces o tomar nota de las cosas importantes. Entonces os recomiendo que antes de empezar a hacer una macro o hacer alguna cosa que tenga datos, algún programita que tenga datos variables, que los defináis bien y que tengáis claro cada una de las variables, cómo se llaman, cómo se dimensionan, etcétera. Espero que os haya gustado. Un saludo.